Sea z un número de dos dígitos, la suma de los dos dígitos es 8, y si los dígitos se invierten, la diferencia entre el número que se forma y el número original es 18. Determina el valor de z. En este problema vamos a analizar la información que nos da la redacción antes de empezar a intentar resolverlo, y si nos fijamos aquí nos da una característica del número z, que es un número de dos dígitos. Luego nos dice que la suma de los dos dígitos es 8, aquí tenemos una condición, y luego dice que si los dígitos se invierten, la diferencia, la diferencia entre el número que se forma y el número original es 18. Aquí tenemos otra condición, y por último nos pide que determinemos el valor de z. Entonces, por favor, intenten resolver este problema, establezcan sus ecuaciones o establezcan alguna relación entre ciertos números para ver si lo pueden resolver. Así que por favor pausen el video y ya una vez que hayan terminado regresan a continuar con el video. Para la primera solución vamos a abordar una idea que es muy básica, muy elemental para poder resolverlo. Lo que vamos a hacer, en este caso voy a establecer aquí que el valor de z va a estar representado por dos dígitos, es decir, un dígito que va a ir en las decenas y otro dígito que va a ir en las unidades. Entonces el número z yo lo voy a representar como du, un número de dos dígitos. En este caso, pues voy a empezar a escribir las condiciones en lenguaje matemático. Si yo escribo estas condiciones en lenguaje matemático, en realidad voy a estar escribiendo ecuaciones, y en este caso nos dice que la suma de los dos dígitos es 8. Entonces sabemos que d más u nos debe de dar 8. Y luego la segunda ecuación nos dice que si los dígitos se invierten, es decir, si teníamos originalmente du, al invertirlos vamos a tener ud, ¿sí? Si se invierten, la diferencia entre el número que se forma y el original es 18. Ok, aquí vamos a poner atención porque la diferencia es positiva. Eso significa que el primer número, que es el minuendo, que es el número que se va a invertir, es decir, ud, es mayor que el número original, que es du, y por eso al hacer la resta nos queda un número positivo, ¿sí? Entonces, a partir de esta información nosotros podemos visualizar que, si lo voy a reescribir de manera vertical para que sea más fácil de visualizar, que si a ud le restamos du y nos da un resultado positivo, eso es porque el valor de u es mayor al valor de d. ¿Y para qué establecemos esta condición? Pues muy sencillo, porque lo vamos a requerir para ahorita empezar a calcular los valores. Voy a hacer aquí yo una pequeña tablita para empezar a ver qué valores pueden cumplir. Entonces, en este caso el número original es du. Entonces, ¿cuál es el valor más pequeño que puede tomar la d? Si se tiene que formar un número de dos dígitos, eso significa que la d no puede tener un valor de 0. Entonces el menor valor será 1. Y si nos fijamos en la primera condición, en la primera ecuación, nos dice que d más u nos debe de dar 8. Entonces, si aquí ya le pusimos un 1, en la u le tenemos que poner un 7 para que sumados nos den 8. Y esa es una posibilidad. Luego le ponemos 2 y entonces aquí tendrá que ser 6. Y luego aquí 3 y aquí tendrá que ser 5. ¿Y qué pasa en este caso? Si yo le pongo 4, entonces para completar 8 tengo que ponerle otro 4 en las unidades, pero la condición que nosotros identificamos es que la u tiene que ser mayor que la d. Eso significa que esta posibilidad ya no nos va a servir. Entonces nos quedan tres posibilidades que tenemos que analizar para ver si alguna de las tres cumple o tal vez puede que cumplan más. Pero vamos a revisar ese detalle. Entonces, voy a borrar esta parte de aquí. Entonces,
nosotros vamos a establecer la segunda ecuación sustituyendo estos valores de la u y de la d para ver en qué momento nos quedan los 18. Si empezamos a hacer eso, entonces ud tendrá que ser, por ejemplo, 71 menos 17, que sería du, y 71 menos 17 no nos da 18. ¿Sí? Este símbolo de aquí significa diferente. ¿Qué es lo que nos va a dar? Pues vamos a hacer la resta. A 71 le quitamos 17 y nos van a quedar 54, lo cual pues es muchísimo mayor que 18. Entonces eso significa que esta pareja de números tampoco funciona. Ahora vamos con la que sigue, que será el 6 y el 2 menos 26. Y esto no nos va a dar tampoco 18. 62 menos 26 nos da 36. Sí, 36. Entonces si nos fijamos tampoco cumple. Entonces aquí también le vamos a poner la tachita. Y ahora vamos con la que sigue, que será 53 menos 35. Y en este caso sí nos da 18. Eso significa que entonces esta opción sí cumple. Entonces el número invertido va a ser 53, aquí lo voy a poner abajito para visualizarlo, y el número original será 35. Y entonces regresamos a leer la pregunta del problema y nos dice determina el valor de z, y z es el número original. Entonces aquí lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de d y de u, y sabemos que la d vale 3 y la u vale 5. Entonces ese número original es el 35, y si nos fijamos también cumple con esta condición de que la u, el valor de la u, sea mayor que el valor de la d. Bueno, vamos entonces a ver la segunda solución. Aquí vamos a tener exactamente las mismas dos ecuaciones que planteamos en la solución anterior, y vamos a representar la z de la misma manera. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es que vamos a determinar el valor de cada una de las letras de manera algebraica. En la primera ecuación, la voy a reescribir aquí arriba, podemos despejar el valor de cualquiera de las letras. Yo voy a despejar el valor de la letra u. Entonces la u ya está del lado izquierdo, el 8 ya está del lado derecho, y necesitamos pasar la letra d del lado izquierdo al lado derecho. Entonces, como en el lado izquierdo es positiva, lo vamos a pasar al lado derecho de manera negativa. Y entonces ahí tenemos ya nuestro valor para la u. Y entonces ahora vamos con la número 2. La número 2, si nos fijamos, tiene dos letras y no lo vamos a poder dejar de manera directa despejado igual que la primera. Entonces lo que vamos a visualizar es lo siguiente. Aquí la letra u está en la posición de las decenas. Eso significa que cualquier dígito que ocupe la letra u va a valer 10 veces más. Y luego la letra d está en la posición de las unidades. Eso significa que el multiplicador o el valor de las unidades es 1, y lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por el dígito o el valor de la d y vamos a obtener ese valor posicional. Y luego le vamos a restar du, y luego aquí la d está en la posición de las decenas, y si queremos el valor posicional, entonces vamos a tener que multiplicar por 10 porque está en las decenas el dígito que valga la letra d. Y en este caso pues también la u la vamos a representar como una simple unidad. Entonces aquí le vamos a poner más u. Entonces esta parte de aquí es esta parte de aquí, y también este número que está de dos dígitos de u está representado aquí. Ok,
Lo separo así, ¿por qué? Porque este signo menos nos va a hacer un cambio significativo tanto en las D como en las U del sustraendo, es decir, el número que le vamos a restar. Entonces, aquí ya tenemos dos letras ya separadas y ya lo podemos trabajar de manera semejante porque ya todas valen unidades. ¿Por qué? Porque las decenas, que aquí en este caso era la U y en este caso es la D, lo estamos multiplicando por 10. Entonces, si lo queremos resolver, aquí tenemos 18, entonces este menos nos va a cambiar el signo tanto de este 10D como de esta una U. ¿Por qué? Porque todo este paquetito se lo vamos a restar a este otro número. Entonces, esto es como si dijéramos, por ejemplo, 18 menos 12. Aquí lo que estamos haciendo es decir, este 1 vale, pues, está en las decenas, va a valer 10 por el dígito. Entonces aquí va a valer este 10. Y luego este va a valer 2 por 1, 2. ¿Sí? Y todo esto se lo vamos a restar a 18. Esto es un ejemplo numérico nada más para que me entiendan la explicación que les acabo de dar. Y entonces a 18 le tenemos que quitar primero los 10 y luego quitarle los siguientes 2. Pero precisamente por eso aquí nos va a quedar menos 10D menos U. ¿Sí, chicos? Entonces aquí vamos a tener todo de manera normal. 10U más D. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es juntar términos semejantes. Aquí tenemos 10U y acá tenemos menos U. Eso significa que vamos a tener 9U. Y luego vamos a tener menos 10D más 1D menos 9D. Y todo esto es igual a 18. La recomendación en matemáticas es siempre simplificar todo lo que se pueda simplificar. En este caso, esta ecuación, si nos fijamos, el coeficiente de la U, el coeficiente de la D es 9 y luego el término independiente, que es el 18, también es múltiplo de 9. Eso significa que la podemos simplificar dividiendo toda la ecuación entre 9, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Si nosotros hacemos esa división, 9U entre 9, pues nos va a quedar nada más una U. Y luego 9D entre 9 también nos va a quedar nada más una D. Y 18 entre 9 nos queda 2. Y entonces aquí lo interesante es que ya vamos a tener una ecuación que nos va a servir porque ya simplificamos la ecuación número 2. Entonces la voy a reescribir aquí arriba como U menos D es igual a 2. Y entonces, como en la primera ecuación ya la tenemos escrita de tal forma que despejamos la U, entonces en la segunda ecuación también nos conviene despejar la U para luego igualar las dos expresiones y obtener el valor de la D. Si despejamos la U, aquí nos va a quedar 2 más D. ¿Por qué? Porque el 2 ya estaba del lado derecho, la U la necesitamos sola y ya estaba del lado izquierdo, y entonces lo único que tenemos que mover es este menos D, y como lo pasamos al otro lado de la ecuación, va a pasar haciendo la operación aritmética opuesta, y en este caso pues pasa sumando. Y entonces pues ya lo único que tenemos que hacer es igualar la ecuación 1 a la ecuación 2, y esto nos va a quedar de esta manera: 8 menos D, que es la primera parte, va a ser igual a 2 más D. Y al sustituir esos dos valores de U, nos va a quedar una sola ecuación con una sola incógnita. Eso significa que sí podemos encontrar el valor de la D. ¿De qué lado queremos dejar la D y de qué lado los números? Del lado que queramos. La recomendación que yo siempre les hago es dejar las letras del lado donde haya una cantidad mayor de letras. En este caso, del lado derecho hay 1 positivo y del lado izquierdo hay 1 negativo. Entonces, obviamente el 1 positivo es mayor. Lo dejamos del lado derecho, las letras,
Eso significa que aquí tenemos D, y luego esta D negativa la pasamos al lado derecho y va a pasar positiva. Y luego del lado izquierdo ya teníamos el 8. Este 2 es positivo, al pasarlo del lado izquierdo va a pasar negativo. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer es agrupar términos semejantes. 8 menos 2 nos da 6 y D más D nos da 2 veces D. Y si queremos nada más el valor de una D, pues es tan simple como el 2 pasarlo dividiendo porque está multiplicando, y 6 entre 2 pues nos da 3. Y en este caso pues ya tenemos el valor de la D, y si queremos obtener el valor de la U podemos sustituirlo tanto en la primera ecuación como en la segunda y nos va a dar ese otro valor. Si nos fijamos, pues si lo sustituimos en la 2, aquí nos dice que será 2 más D, que esto es igual a 2 más 3, que es el valor de D. Entonces la U vale 5, lo cual coincide con la respuesta anterior. Entonces ya lo único que hacemos es volver a leer la parte final del problema, que es donde tenemos la pregunta, y dice determina el valor de Z, y sabemos que Z es el número original, que es DU. Entonces vamos a escribirlo como 3 y 5. Y aquí tenemos otra forma. Esta forma, aunque pareciera ser muy compleja o muy difícil, es muy sencilla porque lo único que hacemos es trabajar con valores posicionales. Es decir, el valor de acuerdo a la posición, ya sea de las unidades o de las decenas o de las centenas, o ya como lo pudiéramos ir necesitando. Entonces espero les haya gustado el video. Cualquier duda pues me la dejan en los comentarios y con gusto les ayudo.